Verdaderamente me siento muy conmovido. Muy agradecido con el Señor primeramente, porque vi su mano poderosa sobre mí. Y todo pasa, ¿verdad?, con un propósito. Todo pasa, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad del Señor. A veces uno se preocupa mucho por la obra. Y cuando estaba yo allá, hermanos, verdaderamente uno dice: ¿quién se va a encargar de la obra? ¿Cómo le vamos a hacer a la obra? Pero verdaderamente el Señor tiene su propósito para que nos enseñara a nosotros, ¿verdad? A mí como pastor, que hermanos, que Él está en control de todo, ¿verdad? Que puedo estar y no puedo estar, que tal vez pude morir, pero la obra es del Señor. Y gracias a Dios por los líderes, hermanos, que se hicieron cargo, que mostraron, hermanos, su amor hacia el Señor. Y claro, su apoyo y su amor hacia mi persona, ¿verdad? Estoy muy agradecido con cada uno de los líderes, hermanos. Con cada uno de ustedes, hermanos, que apoyaron y siguen apoyando la obra de Dios. Estoy muy agradecido, hermanos, por las ofrendas que levantaron, por la ayuda espiritual en sus oraciones y la ayuda económica, hermanos. Verdaderamente, a veces uno tiene al pueblo, pero muchas veces no lo conoce. A veces se siente uno solo como pastor. A veces, hermano, uno solo llora porque no pasa esto, porque no sucede aquello. Pero verdaderamente en la prueba y en la necesidad, hermanos, es cuando se mira el amor, hermano, y la carga, ¿verdad?, que se tienen los unos por los otros. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los líderes. Si yo me pongo a nombrarlos, hermanos, tal vez me falta uno y tal vez se vaya a sentir, pero a cada uno de los que planearon, dirigieron, predicaron, y cada uno de los que asistieron, hermanos, verdaderamente, hermano, estoy muy agradecido. Gracias a Dios por su apoyo, hermano. Gracias a Dios por todo lo que han hecho, hermano, por sus textos a los que me mandaron. Tal vez no les pude responder personalmente, pero mi esposa estaba en el teléfono respondiendo, hermano, porque créanme que me acordaba yo del Salmo 22, que David decía: clamo a ti de día y de noche y no me respondes. Porque verdaderamente era un sufrimiento, hermano, tremendo, a causa de una negligencia médica, ¿verdad? No fue del médico general, no fue del que operó, fue del anestesista. Entonces, hermano, a causa de esa negligencia médica, hermano, por poco se quedan sin pastor, ¿verdad? Pero no era la voluntad de Dios, ¿verdad? No era la voluntad de Dios. Unos me preguntaban que si veía yo un túnel y la luz al final. Le digo: no, yo no vi nada, pero sí vi la mano de Dios, la misericordia de Dios. Porque en el hecho del dolor, me acordaba yo de este salmo, el que decía, hermano, que David clamaba por el dolor que sentía, por la angustia de verse perdido, ¿verdad? Por la angustia de ver el problema y no hallarle solución. Y mi angustia era el dolor, hermanos, el dolor. Porque no es un dolor normal, no es un dolor, hermano, de cabeza normal, no es un dolor, hermano, de espalda normal, es un dolor, hermano, que no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Y a veces le decía al Señor: ya quítame este dolor. Si es tu voluntad que yo me vaya, pero quítamelo. Pero, hermano, gracias a Dios aquí estoy. Gracias al Señor, hermano, porque mostró su misericordia hacia mi vida, porque tengo un testimonio más que contar, porque esto afirma mi fe, hermanos, y mi confianza para poder seguir
seguir predicando su nombre. Gracias a cada uno de ustedes, amigo Samuel, por apoyarnos en la música, Víctor, por estar acá, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes. Verdaderamente la palabra de Dios dice que le dé un vaso de agua a uno de sus siervos recibirá mucha recompensa. Y yo sé que ustedes, hermanos, recibirán mucha recompensa de parte de Dios, hermanos. Como todo, hay detalles, hermano, que corregir, hay cosas que corregir, hermano, pero vengo con otro pensamiento, vengo con otro propósito, vengo con deseos de prepararlos, porque uno no sabe el día de mañana qué sucederá. Para que aquí haya líderes preparados, hermano, cuando tengamos que salir o pase estas cosas, estas contingencias, hermano, tengamos gente que pueda predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Con sabiduría, con entendimiento y con profundidad, hermanos. Gracias, hermanos, verdaderamente, hermanos, verdaderamente he visto la mano del Señor, y el Señor, hermano, me ha levantado para dar testimonio de su poder y de su gracia y de su gloria. Porque al principio iba yo por una sola operación, pero por lo que iba yo, la consecuencia era una hernia también que tenía. Y si me operaban eso, me decía el doctor, en un año vuelves con lo mismo, te tengo que operar la hernia. Entonces me operaron la hernia también, ¿verdad? Tengo 2 incisiones, ¿verdad? Y que gracias a Dios, hermano, ya me puedo levantar, gracias a Dios ya puedo caminar un poco, puedo estar de pie, puedo sentarme, hermano, pero a raíz de eso, bueno, todo sucedió, hermano, no por el doctor, como les digo, no por quien me operó, porque cada uno tiene su labor dentro del quirófano, sino por el anestesista, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, se pudo reivindicar todo, se pudo hacer todo, hermanos, y aquí estoy para la gloria del Señor, amén. Aquí estoy, gloria al Señor. Las cosas, hermano, van a seguir iguales. No voy a poder predicar por un tiempo, porque usted sabe que como predico, grito y me esfuerzo, y por la hernia que me operaron y por los puntos, hermano, bueno, ya me quitaron algunos puntos, todavía me quedan otros que se van a quedar solos, hermanos, pues no va a poder predicar, ¿verdad?, durante un tiempo, pero aquí estamos, hermano, aquí están los hermanos, aquí hay gente, hermano, que Dios ha puesto en su corazón tomar, hermano, la obra en sus manos. Aquí voy a estar presente, ¿verdad?, en los cultos, ¿verdad?, viendo, supervisando, ¿verdad?, que todo vaya bien. Y yo quiero felicitar, hermano, a cada uno de ustedes, ¿verdad?, si podría decir, hermano Tonche, que me ha estado hablando, ¿verdad?, cada uno de ustedes, hermanos, si me pongo, como decía, a nombrar, hermano Abad, hermano, todos ustedes, hermanos, hermano, verdaderamente a todos los que me escribieron y me desearon buenas, pues bendiciones, ¿verdad?, hermano, gracias al Señor, aquí estoy, todavía para darle guerra al diablo, ¿verdad? Como verán, hermano, somos a veces, hermano, el siervo es muy atacado, porque a veces, hermano, ¿se acuerdan que Daniel lo que le pasó? Y luego voy yo, hermanos, y bueno, son cosas que hay que luchar contra el enemigo, ¿verdad? Pero gracias a Dios les agradezco mucho esta bienvenida, hermanos. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Esto no se me olvida, esto se queda aquí en mi corazón. Amén, hermanos, Dios me los bendiga. Ya estamos aquí. Le digo al hermano, yo hablo más, hermano. Doy gloria a Dios, hermanos, wow, es que el Señor hace cosas tan grandes. Gloria a Dios por verlos a ustedes aquí de nuevo, hermanos. Porque en primer lugar nos damos cuenta que la obra es del Señor. Y el enemigo querrá hacer trizas con nosotros, pero la obra sigue siendo de Dios. Como dice mi esposo, hermanos, en casi un mes, hermanos, que no esperábamos estar allá, el Señor nos permitió aprender cosas muy grandes, hermanos. Y bueno, estando allá en uno de los servicios, la primera semana que llegamos, el pastor de allá también lo operaron le habían dicho que tenía cáncer, y el Señor obró, hermanos, el Señor lo sanó del cáncer.
y él predicaba y hablaba, pero ese pastor, sabe desde que nosotros nos casamos. Y yo lo miraba y cuando él estaba hablando, así como ahorita mi esposo, mi corazón se compungió, hermanos. De hecho, el Señor me dio un tema para una predicación. Y cuando yo lo veía predicar, yo entendí cuánto amaba a ese hermano. Y me di cuenta de muchas cosas. Y le dije al hermano, le quiero dar un abrazo, porque a pesar de los años, el Señor me hizo ver ahorita que lo amo en el Señor. Y cuando estamos con los hermanos cotidianamente, muchas veces no sabemos cuánto los amamos, hermano, pero nos damos cuenta, hermanos, que esta situación nos enseña muchas cosas. Alguien me dijo, quizás el Señor le quiere enseñar algo al pastor. Y yo le dije, quizás el Señor les quiere enseñar también algo a ustedes. Y así fue, hermano, el Señor nos enseñó muchas cosas estando allá. En el momento que mi esposo salió y lo teníamos en la casa, y cuando se puso mal, yo corrí y le hablé al primero que encontré, que fue al hermano Chile, y yo estaba llorando porque yo sentí que le estaba dando un infarto, hermanos, y ya tenía todos los ojos en blanco, y mi abuelo, estábamos orando y agarrándolo, y yo dije, ya, aquí se está quedando mi esposo. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me sentí aislada, me sentí fuera de mi lugar. Y yo dije, lo único que puedo hacer es clamar a Dios. Y mi abuelo, que es un hombre de fe, oró y lo agarró y le dijo, Víctor, en el nombre de Jesucristo. Y empezó a clamar y a orar por él, hermano. Nos lo llevamos y lo volvieron a ingresar. Y yo me sentía en gran angustia, hermano. Pero en esos momentos el Señor nos dice, yo estoy contigo. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y ciertamente el Señor, hermano, nos enseñó cosas más grandes que aún no conocíamos, sentimientos más grandes que no conocíamos, y nos enseñó algo nuevo, y le doy gracias a Dios por ello, porque por los momentos de aflicción es que nosotros aprendemos, hermanos, a caminar, a madurar y a ver. El ajetreo ahorita del viaje fue bastante largo. Salimos ayer a las 11 de la mañana, hermanos, y el autobús llegó a México, son 2 horas, y de México tuvimos que volar para Monterrey, se atrasó el vuelo, estuvimos esperando sin tener dónde sentarse. Llegamos a Monterrey, y de ahí caminamos nos fueron a recoger el hermano Loya para Laredo, y de Laredo me vine manejando para acá. Vamos llegando en la mañana, hermanos, y queríamos descansar realmente, queríamos dormir, pero mi esposo dijo, no, vamos a la iglesia porque quiero ver al pueblo de Dios. Y sabes, hermano, estas situaciones me hacen ver verdaderamente cuando hay un llamado, sea lo que sea, el siervo quiere estar con el pueblo de Dios. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por mi esposo, porque hay, como lo veo, un poquito ajetreado, un poquito a veces desmejorado, ya se va a ir recuperando, pero gracias a Dios porque ya estamos en casa, hermanos. La situación que venían pasando, hermano, el doctor también me dijeron a mí algunas cosas, y yo dije, vámonos, entrando en la frontera, que me pase lo que sea, que caiga donde quiera yo, pero vámonos, porque yo aquí no me opero. Hermano, me dio miedo ya. Lo que pasó con él fue algo bastante fuerte. El líquido de la columna, perforaron algo que no tenía que pasar y se empezó a ir a la cabeza. Y esa perforación, la doctora tuvo que hacer, mi cuñado es abogado, y fue y se la puso pareja. Y le dijo, es negligencia tuya y tú vas a dar cuentas por esto. Y ciertamente, hermanos, hizo unos parches, sacaron sangre de él y la volvieron a meter ahí por su columna, y yo lo veía todo con las heridas ahí doblado. Le decían, dóblese más, y mi esposo así hasta temblaba, y yo me partía mi corazón porque decía, Señor, dale la fuerza, que al mismo tiempo le estaban clavando nuevamente la aguja en la columna para meter no líquido de anestesia, sino sangre por su columna para poder hacer un tapón. Esa sangre llega aquí a la perforación y hace un coágulo para tapar ese hoyo que ellos hicieron, para que el líquido no siga saliendo y no se siga yendo a la cabeza, porque eran unos terribles dolores de cabeza.
y junto con la presión que estalló su presión, estaba a punto de que le podía dar un infarto y una embolia, dijo el doctor. Decía, es muy peligroso, pero hermano, a todo esto es demasiado lo que yo pueda decir para lo que Dios hizo. Gracias, hermanos. Estuve en contacto con todas las hermanas a través del grupo de mujeres que tenemos ahí, tratando de mantenerlas en lo que podía al día, porque muchas veces llamadas entraron, no las atendimos, corríamos al hospital, estábamos allá en el hospital, yo dormía con él allá, y muchas veces, hermano, habían llamadas, pero ya no podíamos atenderlas. Discúlpenme, hermanos, si alguien llamó, si alguien nos escribió y no les atendimos. No fue un propósito, sino fue accidental, digo yo, porque estábamos ocupados bastante con él. Hace 8 días ya destinábamos venirnos, hermanos, pero el doctor dijo no, porque quitó los puntos de la herida y empezó a sangrar y a supurar. Entonces dijo, todavía no estás listo, tienes que esperarte otra semana. Perdimos los vuelos de la semana pasada y yo decía, Señor, ayúdanos, porque ya empezaron las llamadas del banco, de los carros, de la casa, y yo decía, Señor, manténnos, Señor. Pero algo que el Señor hizo es una obra tan grande, es que el pastor nuevamente está de pie. Amén, gloria a Dios. Todos ustedes, hermanos, algo tuvieron que haber aprendido de esto, amén, porque esto no es en vano. Usted aprendió que Dios le ha dado la capacidad para poder caminar, amén. Aprendimos que no venimos a ver al pastor ni al hermano, venimos a buscar a un Dios por agradecimiento, por agradecimiento. Y esto que pasó con el pastor le pudo pasar a usted o le puede pasar a usted, hermana. Y esto nos enseña que nos pongamos a cuentas con Dios. Esto nos enseña, hermanos, porque mi esposo decía, yo sentí que ya no iba a regresar, pero es la voluntad de Dios. Y como le pasó a él, le puede pasar a usted también, hermano. Amén. Así es que, hermanos, caminemos hacia adelante. Olvidémonos, como decía en una ocasión mi esposo, de niñerías. Esto nos tiene que hacer madurar tanto a usted como a nosotros, para poder caminar en el Señor, ¿sí? Para poder seguir adelante, para que no permitir que el diablo empiece a meter su cola, porque eso es lo que hace. Empieza a meter su cola, hermano, y entonces nosotros nos desanimamos, nos desalentamos, pero el Señor no nos llamó para eso. El Señor nos llamó para levantarnos y caminar y pisarle la cabeza a Satanás. Amén. Así es que aquí estamos, hermano, gracias a Dios, a continuar con nuestra labor, a continuar, hermano, haciendo los servicios para el Señor. Y con la recuperación de mi esposo, como dice él, no va a ser mucho lo que tarde, porque yo sé que no va a aguantar tanto él sin predicar, pero a lo menos lo que necesita, ¿no? Que es una cuarentena, le dicen así, va a estar aquí. Acá están los líderes, así es que, hermano, póngase en la línea, hermano, porque el Señor lo va a estar usando estos días, amén. Para aquel que decía, ay, pero si yo no sé predicar, pero si yo no sé cómo hacerlo, el Señor le está enseñando ya, amén. El Señor le está enseñando y Él es el que tiene todo en control, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias, hermanas, a todas las que estuvieron siempre al pendiente. Hermana Suyapa, gracias, porque ahí ponía los videos y cuando yo entraba le daba vuelta a toda la iglesia para que diga, mire, así está todo. Gracias, hermana, porque en todo momento decía, hermanita, ¿cómo están? Todo está muy bien. Hermana Tonche decía, hermana, todo está muy bien, no se preocupen. La hermana Olguita decía, hermana, no se preocupen, todo está muy bien. Y gracias a Dios, hermanos, los hermanos Flores tuvieron que salir, ya están también de regreso. Gracias a Dios por ello, hermana, porque como que se siente uno incompleto, amén. Pero gracias a Dios y bendito Dios, hermano, que ya estamos todos en casa. Pase lo que pase, hermano, pase lo que pase, venga lo que venga, hay una mano de la cual estamos sosteniéndonos. Es la mano de Dios Todopoderoso. Y cualquiera que venga y le diga lo contrario, dígale no. Yo estoy agarrada de la mano de Dios. Cualquiera que venga y le diga lo contrario, diga yo estoy agarrada de la mano de Dios. Amén. Vamos a continuar con el servicio, hermanos. Gracias por esto tan especial. ¿Han aprendido bien las muchachas o quién lo hizo? ¿Han aprendido bien? Eso me da gusto, hermana, ver esas cosas, porque estamos aprendiendo todavía. Dios le bendiga, hermana Marnet. Por ahí encontré también un texto del hermano.
Pero gracias, mi esposo llegó hasta sin teléfono, hermanos, se quedó allá sin